¿Todos tienen las citas? ¿Alguien que lea la primera entonces? El conocimiento de lo que significa cuando la Escritura nos exhorta a la necesidad de cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento que podamos adquirir. Eso es uno de los motivos de lo por qué yo pensé que es importante que entendamos bien este tema, porque hablamos mucho de la fe, pero a veces no entendemos bien qué significa, y la idea de hoy es que podamos salir de acá, por lo menos que comprendamos mejor y cómo ejercitamos y cómo aplicamos la fe, ¿sí? Hay bastantes citas, pero yo prefiero que vamos leyendo despacio porque ellas mismas se explican a sí mismas y ustedes les van a explicar las citas a mí, ¿sí? ¿Podemos seguir la próxima? A las 9 asistió a una reunión de estudiantes en la capilla de la escuela. 80 estaban presentes y la sala estaba llena. Se pasó una hora leyendo y hablando con ellos sobre la necesidad de entender cómo ejercitar la fe. Esta es la ciencia del Evangelio. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El conocimiento de lo que la Escritura quiere decir cuando nos exhorta a cultivar la fe es más esencial que cualquier otro conocimiento que se pueda adquirir. Sufrimos muchos problemas y dolores a causa de nuestra incredulidad y nuestra ignorancia de cómo ejercer la fe. Debemos romper las nubes de la incredulidad. No podemos tener una experiencia cristiana saludable. No podemos obedecer el Evangelio para salvación hasta que la ciencia de la fe sea mejor entendida, hasta que se ejerza más fe. No puede haber perfección de carácter cristiano sin esta fe que trabaja por amor y purifica el alma. Entonces, alguien que me explique como en 5 palabras o 10 palabras más o menos qué quiere decir acá esa cita. La fe es lo que nos habilita a obtener todas las bendiciones de lo que es ser un cristiano. Todo lo que eso conlleva. Sin fe no podemos, no tiene sentido. Sí, exacto. Sin fe, no, ¿sí? Para mí, la fe convierte en realidad el Evangelio en nosotros. Sí. Es interesante que ella aclara que dice que la ciencia del Evangelio es esto, ejercitar la fe. Uh-huh. Entonces, tenemos ya un montón de conceptos, pero ¿realmente entendemos qué es la fe? Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer hoy es, ¿qué es la fe? ¿Alguien que tenga algún verso en mente que pueda explicar eso? Hebreos 1, 11. Sí, es exactamente. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente. A mí, podemos ir a Hebreos 11:1. A mí incluso me pareció interesante. Porque acá en Hebreos 11:1 nos da básicamente no es exactamente la misma definición que se basa en un diccionario, es la definición que el diccionario te da. Yo voy a leer lo que busqué en el diccionario, que es el Webster, es en inglés, pero leo lo que dice. Que el origen de la palabra fe es como fides en latín y significa como confianza, garantía, es la prueba, ¿sí? Es una creencia, un conocimiento. Y dice que es algo que se cree y que tiene especial una convicción muy fuerte. Entonces la fe es tener una convicción muy fuerte de que algo va a pasar. Eso es fe, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá una palabra que ayuda a definir. ¿Qué es fe? Ahora, en Hebreos... No, porque yo pensé. yo quería saber que si todavía estamos opinando que era fe, porque hoy compartí una cita con una amiga que está en la educación y dice que es la fe. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe qué es lo que nos conviene. Perdón, ¿está en la educación?
¿En tu ocasión qué? 229.1. 229.1. Dice que fe, ¿qué es? Que es, la fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Entonces es confiar en Dios. Que Él nos ama y que sabe lo que es mejor. Nos ama. Y que sabe lo que es mejor. Entonces acá tenemos que la fe es una convicción muy fuerte de algo. Y acá está relacionado con qué? Con confiar en Dios y que Él nos ama y que sabe lo que es mejor. Si vamos incluso a la definición yo puse solamente la definición de la palabra en sí, pero otra definición del diccionario está relacionada también exactamente con la confianza en Dios, ¿sí? Acerca de la fe. Acá en Hebreos 11:1, que hay una estructura acá que nos ayuda a entender. ¿Ustedes pueden decirme? Repetición. Sí, repetición y ampliación. ¿Y cuáles son las palabras? Certeza, espera, convicción y no fe. ¿Alguien puede leer en castellano? Porque no sé si... Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿la fe es qué? Certeza, Certeza va alineado con convicción. Y espera con no sé. ¿Certeza alineado con qué? convicción, Entonces, la fe es la certeza o la convicción. y espera y abajo no se ve. Lo que no se ve. Queda más claro si hace eso para entender el verso, porque por lo menos cuando yo leí parecía que era algo bastante... No sé si explicaba mucho qué era la fe, pero es una certeza, es una convicción de lo que estamos esperando, algo que no se ve. Entonces es una convicción de algo que está en el futuro, ¿sí? De algo que... O que está también en el presente, pero no es tangible, porque no se ve. Sí, sí, puede ser. Pero acá también nos ayuda a ver que está comparando con algo que estamos esperando. Ujú. Podemos seguir ahora a Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿por qué que sin fe es imposible agradar a Dios? Es algo bastante obvio, pero... Y porque acá te da la respuesta, dice que es necesario porque que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Exactamente. O sea, ¿cómo te vas a acercar a alguien o a algo si no crees que Él existe? Entonces, por eso, que no tengamos fe, es imposible que vamos a agradar a Dios de alguna manera, ¿sí? Parece bastante obvio, pero... y ahora empiezo incluso a explicar, o sea, desde el principio, desde el 2, del 3, ya está pasando por una serie de profetas, como desde el principio. Pero ahora yo quiero agarrar principalmente ese ejemplo de Noé, porque a mí me parece muy interesante cuáles son las palabras exactas que están puestas acá en Hebreos 11:7. ¿Alguien que pueda leer? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué llama atención para ustedes acá, que están acostumbrados con los estudios, entienden los patrones? ¿Qué llama atención en ese verso? Que él tuvo que ver las profecías y por eso cambió. Sí, perdón. ¿Alguien que lee el 7 entonces? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca
en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Barbie, ¿qué te llama atención? Que por su fe condenó al mundo. Entonces, que por la fe, ¿él qué hizo? Condenó al mundo. Condenó al mundo. A mí me llama la atención que dice, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Ah, gracias. Entonces, condenó al mundo. ¿Qué más? Advirtió al mundo. No, ahí dice fue advertido. También dice que fue heredero de la justicia por la fe. Él no tenía ninguna evidencia de que iba a ocurrir. Igual hizo el barco. Entonces, Todo de acuerdo a lo que creía. entonces Noé fue avisado, fue advertido de las cosas que iban a venir. ¿Y qué eso produjo en él? Obra, justicia, preparó. Ah, capaz, porque hay una palabra que Acción. temor. ¿Está en castellano? Temor. Por temor construyó el arca de Dios. Contenos. Preparó. Con temor. Entonces, él fue advertido, él recibió un mensaje y ese mensaje produjo en él ¿qué? Temor. Temor. Y si seguimos leyendo, fue para la salvación de su familia y ese temor lo llevó a preparar el arca. ¿Sí? O sea, hubo una preparación. Entonces, es que acá fue como simplemente tiraron lo que a ustedes les llamó atención, pero la idea es que empezamos a poner una estructura acá. Sabemos que la función del evangelio, ¿cuál es? Separar dos clases. A través de... Exactamente. Entonces, si vamos a todas las historias, si estudiamos la historia de Jesús, de Abraham, de la que quieran, siempre hay los tres mensajes. Los tres mensajes, digamos, es la base del evangelio, es la base de la Biblia. Y son pruebas que Dios pone para purificar a su pueblo, cuando están en tinieblas. Entonces, el pueblo está en tinieblas y Dios, a través de un proceso de 3 etapas, Él está advirtiendo el mundo y Él está purificando a su pueblo. Y al final, sabemos que no hay como adorar, no hay como quedar en la mitad del camino o adorar un poco a Dios y un poco a Satanás. O vas a adorar a Dios o vas a adorar a Satanás. ¿Sí? Entonces, al final de ese proceso, simplemente la función es que esas dos clases sean demostradas. ¿Sí? Entonces, lo que pasa acá, lo que pasó con Noé, él recibió el mensaje, él tuvo temor, y ese temor hizo con que él se preparase. Entonces, y después, al final, incluso para mí está en el mismo orden. Es como si él tuviera recibido el primer mensaje. ¿Alguien se acuerda qué dice el primer mensaje angelical? Temed a Dios y darle gloria. Entonces, en el primer mensaje tenemos un temor. Y eso va a hacer con que eso va a producir algo en nosotros. Y lo que produzca en Noé es que él empezó la preparación. Lo que produce el primer mensaje, cuando empezamos a recibir las advertencias de Dios, eso produce con que empezamos a obedecer a Dios. Porque salimos de las tinieblas. Ahora tenemos conocimiento. Y cuando se tiene conocimiento, se empieza a obedecer. ¿Sí? Y después, lo que va a pasar es justamente la función del tercer mensaje. ¿Qué es el tercer mensaje, Apocalipsis 14? Es un juicio, porque se recibe la marca. Entonces, es básicamente acá está siendo probado. Pero en el tercer mensaje, simplemente tu carácter ya está formado. Solamente recibís la marca. Entonces, acá, lo que pasó... ¿Alguien que puede leer el final, después que Noé prepara el arca? Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, con la fe de Noé,
lo que pasó fue, hay una condenación. Hay dos grupos. Exactamente, hay dos grupos. Una condenación y Noé que recibió una herencia, que fue la justicia. Entonces acá en el 3 vimos dos clases. Pero para que se pueda realmente ser aprobado y pasar por todo eso, necesitamos recibir una justicia, ¿sí? Podemos ir a Fe y Obras. Sí. Empieza con, ¿y qué es creer? ¿Qué es creer? Es aceptar plenamente que Jesucristo murió como nuestro sacrificio, que Él se hizo maldición por nosotros, que tomó nuestros pecados sobre sí mismo y nos imputó su propia justicia. Por eso reclamamos esa justicia de Cristo. Creemos en ella y es nuestra justicia. Él es nuestro Salvador. Nos salva porque dijo que lo haría. ¿Hemos de participar en todas las discusiones en cuanto a cómo puede salvarnos? Tenemos en nosotros mismos la bondad que nos hará mejores y nos limpiará de las manchas y las tachas del pecado, habilitándonos entonces para acudir a Dios. Nosotros simplemente no podemos hacerlo. Mediante una fe viva, por medio de la ferviente oración a Dios y dependiendo de los méritos de Jesús, somos revestidos con su justicia y somos salvados. Oh sí, dicen algunos, somos salvos sin hacer nada. En realidad, soy salvo. No necesito guardar la ley de Dios. Soy salvo por la justicia de Cristo Jesús. Cristo vino a nuestro mundo a fin de llevar a todos los hombres de regreso a la lealtad a Dios. Tornar la posición de que puedes quebrantar la ley de Dios porque Cristo lo ha hecho todo es una posición de muerte, porque tú eres tan ciertamente un transgresor como cualquiera. Entonces, ¿qué es? Es oír y ver que con la justicia de Cristo que haces por fe, la justicia provista por los esfuerzos de Cristo y su poder divino, puedes guardar los mandamientos de Dios. Entonces acá, incluso el propio párrafo nos ayuda a entender acá el verso 7 que leímos de Hebreo 11. Porque pregunta, ¿qué es creer? Tenemos entonces que aceptar plenamente que Jesús murió por nosotros. Y eso es la justicia de la fe que decimos. Pero creo que muy pocos entienden qué realmente significa la justificación por la fe. Y acá nos ayuda a entender simplemente con ese verso, esa historia. ¿Qué pasó acá? Que mediante una fe viva, o sea, Noé tuvo que tener fe. Y para tener fe, ya vimos que para tener fe en Dios, él tiene que creer en Dios y creer en las promesas de Dios. Y conocer a Dios. No se puede creer en algo que no se conoce. Entonces, Noé tuvo una fe viva y eso produjo temor en él. Y a través de esa fe que produjo temor y la preparación fue que, como dice acá, que dependiendo de los méritos de Jesús somos revestidos con su justicia. Entonces, a través de la fe, al final de todo lo que ella produce en nosotros, Noé, el propio verso nos dice que Noé recibió la herencia. ¿Cómo dice en castellano el final del verso? La herencia Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia, ¿sí? Eso fue lo que pasó con Noé, porque realmente aceptó su condición. Y cuando se acepta su condición, y lo que pasó con él fue el arrepentimiento y la preparación, o sea, él se arrepintió de su condición, ahí sí él recibió la justicia. Y al final del párrafo nos dice que tenemos nosotros y podemos realmente hacer lo mismo que Noé hizo, ¿sí? Con todo eso. Y que somos capaces de que porque al final dice, entonces, ¿qué es creer? Entonces, ¿qué es? Es oír y ver que con la justicia de Cristo, que haces por fe, la justicia provista por los esfuerzos de Cristo y por su poder divino, puedes guardar los mandamientos de Dios. Entonces, con el ejemplo de Jesús, cuando recibimos la justicia de Él y por los méritos de Él, somos aptos entonces a guardar los mandamientos, ¿sí? Podemos ir a Romanos 10, 17.
Romanos 3:17. 10. Romanos 10, 17. Sí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el próximo paso que tenemos es, porque hasta ahora lo que hicimos fue básicamente definir lo que es fe y agarrar un ejemplo. Romanos 10, 17. Para que podamos, digamos, entonces hasta ahora vimos qué es la fe y vimos un ejemplo de eso. Pero ahora vamos a empezar a entender cómo podemos tener fe y a través de dónde adquirimos la fe, ¿sí? Entonces acá en Romanos 10, 17 nos ayuda a entender un poco. ¿Y qué dice? La fe viene a través viene como. La fe es por el oír y La palabra de Dios, oír por la palabra. viene por la palabra, ¿sí? ¿Alguien que pueda leer la próxima cita? Si tú no sé. Si puedes algo. Si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. ¿Cuántas almas cargadas por el pecado han repetido esta oración? Y para todas, la respuesta del Salvador compasivo es: si puedes creer, al que cree todo es posible. Es la fe la que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso, resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Confíen estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismas, sino a Cristo, el que sanó al enfermo y echó los demonios cuando estaba entre los hombres, es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por la palabra de Dios. Entonces aceptemos la promesa: al que a mí viene, no le echo fuera. Arrojémonos a sus pies clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. Nunca pereceremos mientras hagamos esto, nunca. Entonces, o sea, hay un montón de citas acerca de eso, pero es muy poderoso. Si realmente entendiéramos y realmente creyéramos en eso, podríamos hacer mucho más de lo que hacemos realmente. Pero digamos que es el cielo y Cristo cuando vino y murió por nosotros, Él es nuestra ligación con el cielo, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? Entonces, y acá dice, ¿qué es que nos une al cielo? Tenemos algunos conceptos ya, porque ¿cómo accedemos a Cristo? ¿Cómo accedemos a las verdades? Por la palabra. Por la palabra. ¿Y de dónde sale la fe? Por oír, Por la, oír palabra. la palabra. Por oír la palabra. Entonces, todo eso está relacionado, ¿sí? Para que podamos creer en Dios, tenemos que conocerlo. Y conocemos a Él a través de la palabra. Y a través de Jesús, que nos une al cielo. Que es la cadena, digamos. Es lo que nos va a unir, ¿sí? Él es la palabra también. Sí, Cristo es la palabra. Ujú. Leímos ahora, sí. Podemos ir ahora empezar con algunos ejemplos de la Biblia mismo. A mí me gusta mucho ese ejemplo y es realmente muy poderoso si alguna vez o si empezáramos a aplicar eso en nuestra vida. Podemos ir a Mateo 8. Del 5 al 10. Mateo 8, del 5 al 10.
Jesús en Capernaum. Vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, ¿qué Jesús llama de fe acá? ¿Qué Jesús llama de fe? La aplicación de la centurión, de su propia experiencia profesional, aplicada a fines celestiales. Sí, exactamente. Ese es otro punto que voy a abordar. O sea, el propio centurión hace una parábola. Y es a través de esa parábola que él entiende lo que es. Y Jesús llama eso de fe incluso. Él conocía la naturaleza de Cristo, de cierta forma, porque él conocía que él realmente era el Señor de señores, y que si él decía: ¿Él está sano? Está sano, era así. Era la palabra, él dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Exacto. Él como soldado, como digamos jefe, conocía la cadena de mando, sabía que él tenía que ordenar, se ejecutaba. Y entonces él confiaba que él, digamos, Cristo era poderoso y diciendo la palabra ya iba a ejecutar. Sí. Entonces acá hay dos puntos principales que se pueden resaltar. Uno es eso que ya vamos a ver, la parábola, qué parábola es aplicada acá, y es eso que hace con que él realmente entienda y tenga confianza. O sea, la fe no sale de la nada, la fe viene por la palabra, y para nosotros también viene a través de la Biblia, y sabemos que la Biblia hoy, principalmente para nosotros, son a través de parábolas. Entonces, a través de la parábola que el centurión tiene fe, ¿sí? Tiene fe de que Jesús iba a realmente sanar a su criado. Pero él también confió solamente en la palabra. O sea, Jesús le dijo: no, yo puedo ir. O sea, que Jesús no tenía problema de ir a su casa. Y él dijo como, no simplemente que lo que la palabra dice, alguien que la cumpla, pero la palabra en sí tiene el poder curativo. El poder curativo, el poder creador. Entonces la palabra en sí tiene mucho poder. Y lo que el centurión creyó fue realmente en la palabra. O sea, es imposible que la palabra sea dicha y que ella no se cumpla. Y eso después vamos a ver algunas aplicaciones acerca de eso y cuál es el impacto que eso tiene. Podemos ir a la parábola. ¿Qué parábola? ¿Quieres explicar la parábola? O sea, él se da cuenta que si su palabra tiene poder para que sus súbditos obedezcan sus órdenes, sí, entonces él entendió que la palabra de Dios tiene que ser mucho más poderosa que la de él. Entonces acá tenemos el centurión. Y él está representando ¿a quién? A Jesús. ¿Y él qué hace el centurión en su trabajo? Ordena. Tiene súbditos. Ordena a sus súbditos. Pero la parábola ahora para Jesús en relación a qué? ¿Quiénes son los súbditos de Jesús, digamos, acá en la tierra? También, pero la parábola específicamente, ¿qué hace Jesús? Que cura una enfermedad. Que él iba a curar. Entonces, podríamos poner acá, en lugar de curar, Jesús, él cuida de todas las exactamente, gracias, de toda la vida. Incluso podemos leer la cita, que hay otra parte de la parábola que se queda más fácil de entender ahora con la cita de Elena, pero que el centurión estaba sujeto a quién? ¿Trabajaba para qué? Para Roma. Para Roma. Así como Jesús estaba sujeto a quién? Al reino. Exactamente, a Dios. ¿Podemos leer la próxima cita? Jesús se puso inmediatamente en camino hacia la casa del oficial, pero asediado por la multitud avanzaba lentamente. Las nuevas de su llegada le precedieron y el centurión, desconfiando de sí mismo, le envió este mensaje: Señor, no te incomodes, que no soy digno de que entres debajo de mi tejado.
Pero el Salvador siguió al mando y el centurión, atreviéndose por fin a acercarse, le completó su mensaje diciendo: ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito, y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Tú puedes ordenar la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos me impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Entonces, lo que hace con que, o sea, en ese momento, en la situación que el centurión estaba, no creer en la palabra era rechazarla con un poder vivo de creación, de que realmente era posible hacer las cosas. Entonces, a través, y lo que es importante y me parece más relevante eso, es que es por la parábola. Literalmente por una parábola, o sea, por la propia palabra también, es lo que da el fundamento para la fe del centurión, para que él pueda creer que Jesús realmente podría curar a su siervo, ¿sí? A su súbdito. Eso para mí me parece realmente muy relevante para que podamos entender dónde tenemos que basarnos hoy en día. Sí, de hecho Cristo se maravilla y dice, no hubo tanta fe acá en Israel que Él está, porque es la primera vez que alguien viene y le habla en parábolas, como era la... Sí, está muy interesante. Sí, muy bueno. ¿Alguien tiene algún aporte más, alguna duda? Acá justo estaba leyendo que dice, ve y como creíste, te sea hecho. Ahí está reflejando que es para nosotros nuestra vida. Dios es para nosotros según qué tanta fe tenemos en Él. Puede ser un Dios poquito, chiquito, débil, o puede ser el Dios más grande, amoroso y maravilloso. Y según cómo creamos, nuestra vida va a ser diferente, nuestras obras van a ser diferentes, y nuestra fe, nuestra confianza y todo va a ser diferente. Sí, eso tiene una aplicación. Sí, bueno. Y otra cosa interesante también es que, o sea, el centurión era el que tenía que asirse por fe. O sea, el poder viene de Jesús, viene de Dios. Pero nosotros, así como el centurión, somos los que tenemos que asirnos. O sea, nosotros somos los que tenemos que ir y tomar eso. Sí, está muy No bueno. es algo que se nos da Sin buscar. sin buscar, o sea, es algo que nosotros tenemos que agarrar. Sí, está bueno. El centurión comprendía no solo quién era Cristo para su potestad, sino también entendía cómo funcionaba el reino de los cielos. Sí, está bueno esto. Y por eso también se le dice, ni aún en todo Israel hay tanta fe. ¿Qué es lo que creían los judíos? Cristo venía a echar a los romanos y no funcionaba de esa manera. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Muy bueno. Podemos ir ahora a Isaías 55. Isaías 55, 10 y 11 nos ayuda a entender también acerca de la fe y cómo funciona la palabra de Dios y que realmente no hay, si la palabra sale de la boca de Dios, tiene que cumplirse. Pero vamos a hacer ese ejercicio acá a modo de que entrenemos también de lo que estuvimos aprendiendo en las clases pasadas, ¿sí? Y acá hay bastantes puntos que se puede hacer, poner la estructura. ¿Alguien que lee Isaías 55, 10 y 11? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué ustedes ven acá en el 10 y 11? ¿Qué estructura? La repetición y ampliación. Una repetición y ampliación. ¿Cuántas palabras ustedes pondrían para comparar?
¿El 10 o el 11? Pueden tomar el tiempo, es interesante, hay bastante. El 10 con el 11, ¿no? El 10 con el 11. 4 palabras. 4. ¿Alguien da más? Seis. Lluvia y nieve yo lo pondría en uno solo, porque como elementos de la tierra y lo comparo con cielo, con palabras. Yo vi 6 también. No sé cómo está en castellano, pero vamos haciendo despacio. ¿Cuál sería la primera? Lluvia y nieve. Cielo. Desciende. Voy a intentar hacer como está con la de ustedes, después veo lo que tenemos acá. ¿Cuál es la primera que ustedes pondrían? Lluvia y nieve. Yo pondría desciende. Pero, Bueno, podés poner desciende. porque cielo es boca Para mí, porque de donde sale la lluvia es la boca, de Sí. donde sale la palabra es la boca. Entonces, en realidad estamos hablando de la palabra, que es importante, que equipara lluvia y nieve. Entonces, ¿cuál ustedes pondrían como la primera? Es que están en diferente orden acá. Palabra con lluvia y nieve y desciende de los cielos cuando sale de mi boca. Ajá. Palabra. ¿Qué habías dicho, Matías? Cielo. Desciende de los cielos cuando sale de mi boca. Ajá. Entonces, desciende es con así. Después. Es que yo no vuelve allá. Sí, es que yo puse como sale con desciende y cielo con boca. Pero igual. Después. Que no volverá a mí vacía. No vuelve allá. A mí me parece que no vuelve allá con no volverá a mí vacía. Ajá. ¿Cómo está acá? No vuelve allá. no vuelve con. Con no volverá a mí. No vuelve vacía. Ah, es que. O no vuelve vacía, sí. Miriam, ¿habías mencionado algo? Yo decía, terminar y producir con hacer lo que yo quiero. Claro. Germinar y producir. Creo que la parte donde dice no vuelve con no vuelve va. No vuelve, o sea, las dos no vuelven. Una indica que si vuelve, no vuelve vacía. verdad. Este primero. El segundo es no vuelve vacía. No vuelve vacía, entonces quiere decir que vuelve con algo. ¿Entiendes? Sí. Como un Y arriba contra. no vuelve allá. Voy a poner no vuelve vacía, sí. Voy a decir yo. Y acá sería. Hace lo que yo quiero. Hacerlo. Y la última. Y lo último, germinar y producir. Ajá. O germinar y Entonces acá, producir. ¿cómo es que yo pongo Con acá? prosperado. Sevilla y paz. Cuando será prosperada. ¿Qué podemos entender de... Hicimos todo eso para qué? ¿Qué podemos sacar de eso? Porque está haciendo una parábola. Está diciendo que hay una lluvia que va a descender del cielo y que esa lluvia va a producir algo, ¿sí? Y lo mismo pasa con la palabra. O sea, hay como una lluvia que cae del cielo. ¿Hay como volver? ¿Hay como volver a la palabra de Dios entonces? No, es como. La lluvia que cae del cielo, la lluvia que cae del cielo sí vuelve. Vuelve. Vuelve, pero puede producir. Sí, pero ella vuelve, pero antes va a hacer que va a producir. Es como. Elena de White habla de eso y dice que nada fue hecho para sí mismo, todo está hecho para dar.
Entonces, si lo entendemos de esa manera, todas las cosas, por ejemplo, los ríos fluyen y hacen que los valles florezcan y los árboles den fruto y demás, y asimismo con la palabra que sale de la boca de Dios. No es que, por eso dice que no vuelve vacía, porque va a producir su fruto, porque va a estar, digamos, en los medios que Dios utiliza. Es de bendición igual que el agua. Sí, gracias. El agua produce bendición, todo es agua. Sí, muy bueno. Y ella Entonces, se llama un circuito de benevolencia, ¿no? Sale y vuelve, pero siempre, ¿no? Produce. sí, está bueno. Es como una energía. Entonces, acá la palabra va a pasar lo mismo. La palabra va a salir de la boca de Dios y va a hacer ¿qué? Lo que Él quiere. ¿Y qué va a pasar? Va a prosperar. Entonces, de la misma forma que desciende la lluvia y hace con que prospere los granos, de la misma manera va a salir la palabra de la boca de Dios y va a prosperar. Entonces, es imposible para que la palabra, que Dios hable algo y que eso no pase. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna aporte más? Tanto la lluvia como la palabra vuelven, Pero con cosas. pero vuelven amplificadas Después de haber hecho un después de haber hecho una obra. Con producción. Entonces, con todo eso, cuando Dios nos pide que tengamos fe, y solo podemos tener fe confiando en Él, pero confiando en Él, lo que puede pasar es que tenemos que confiar en Él significa que tenemos que esperar en la palabra, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos esperar en la palabra? Creo que entre nosotros, cuando decimos la palabra fe, no sé si en todos, pero en la mente de algunos probablemente viene otra palabra que está generalmente cerca de fe. Confianza, obras. Generalmente cuando hablamos de fe, hablamos también de obras. Porque es a través de las obras que esperamos en la palabra. ¿Sí? Podemos leer la próxima cita. Si somos fieles en cumplir con nuestra parte, cooperando con Dios, Él logrará mediante nosotros para hacer su buena voluntad. Pero Él no puede obrar mediante nosotros si no nos esforzamos. Si hemos de ganar la vida eterna, debemos trabajar y trabajar fervientemente. No nos engañemos por la afirmación que se repite con frecuencia. Todo lo que tenéis que hacer es creer. La fe y las obras son dos remos que debemos usar igualmente si hemos de abrirnos camino aguas arriba contra la corriente de la incredulidad. La fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. El cristiano es un hombre de pensamientos y acción. Su fe afirma sus raíces firmemente en Cristo. Mediante la fe y las buenas obras mantiene la espiritualidad robusta y saludable, y su fortaleza espiritual aumenta a medida que se esfuerza para efectuar las obras de Dios. Entonces acá es imposible una persona que tenga fe que no produzca obras. Sí, pero una persona que produce obras también y no tiene fe tampoco es válido. Las dos necesitan andar juntas. Y ella incluso hace referencia a nosotros mismos, que ella compara la fe y la obra en nosotros. Con dos remos. Con dos remos. ¿Y cuáles serían esos dos remos en nosotros? Fe y obras. Ella dice, el cristiano es un hombre Pensamiento y acción. Entonces la fe es nuestro pensamiento. Es lo que va a regir, digamos. ¿Que va a regir qué? La acción, las Nuestra obras. acción, que son nuestras obras. ¿Sí? Podemos leer el próximo también, que nos va a entender qué son las obras. Todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que queramos y nos será dado. Cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar, fe, fe, solamente fe, y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Una fe tal solo será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte, debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento.
Entonces acá está interesante porque si tenemos siempre en mente la historia que leímos acerca de Noé, del verso, si ustedes se acuerdan de Hebreos, acá hace básicamente toda la conexión. ¿Qué dice? Que la fe se necesita un fundamento. Y el fundamento vimos que viene, ¿cómo viene la fe? Es a través de la palabra. Entonces el fundamento de la fe es la palabra. Y lo que pasó con la historia de Noé es que cuando él recibió la palabra, digamos, él tuvo temor. Y ese temor fue lo que produjo en él arrepentimiento. O sea, fue lo que con que él buscase construir el arca. Y de esa manera él recibió la justicia de Cristo. Y o sea, la fe que él tenía produjo el temor y él automáticamente produjo obras en él, que fue construir el arca. ¿Sí? Ahora podemos ver rápidamente, y ya para cerrar, pero empezamos a ver algunos ejemplos prácticos en la Biblia, de qué realmente significa y de que realmente cuando Dios dice algo, cuando Él habla algo, eso no hay la posibilidad que no se cumpla, ¿sí? Porque es imposible para Dios mentir. Y cuando yo estudié eso para mí, porque siempre decimos como, no, pero Dios no mente. ¿Pero por qué Dios no mente? Porque lo que Él dice se convierte en verdad. Obvio, no, exactamente, no hay posibilidad, todo lo que Dios dice, no hay como no cumplirse. Cuando yo estudié eso, yo me quedé como, sí, como, no hay como, no hay forma, mesmo que Dios quisiera mentir, no hay como, porque su palabra tiene el poder creador, ¿sí? Y eso es una esperanza para nosotros, o sea, cuando realmente estudiamos la Biblia y vemos todo lo que está pasando, tenemos que tener una firme confianza en eso. Y eso nos va a producir fe, que nos va a producir arrepentimiento y que nos va a llevar a recibir la justicia de Cristo, ¿sí? Podemos ir a Salmo 33:6. 33:6. ¿Qué dice Salmos 33:6? Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Entonces, toda la creación fue hecha por la palabra. Y literalmente, vamos a Génesis. Génesis 1. Dijo y fue hecho. Todo el tiempo. Génesis 1. Por ejemplo, 3, 6, 9, 11, 14, es todo el tiempo 20, todo el tiempo, y dijo Dios, y hijo Dios, y hijo Dios. Entonces toda la creación fue hecha literalmente por la palabra de Dios. ¿Es un poder grande o no? O sea, todos nosotros, todo lo que hay acá, simplemente fue porque Dios dijo. No porque, obviamente, cuando dijo eso, hay la parte práctica, pero simplemente por el poder de la palabra todo fue creado, toda la creación. Excepto el hombre, que lo hizo con las manos. Sí, interesante. ¿Tienes alguna idea de qué puede querer decir eso? Sí, quizás quería entrar en una relación más íntima con nosotros, no estamos a la altura de las demás cosas. Incluso le llaman la hora culmine de creación, ¿no? Se podría haber hecho con las manos, pero ¿por qué se tomó el trabajo? Sí, hasta cuando pensás en Lo que podría haber hecho con la voz. el hecho de que él dice le sopló el de vida, o sea, en la nariz, es como muy cerca, es un Dios muy íntimo, porque yo nunca me acerco así a la gente. Sí, es cierto, muy interesante. Podemos ver otros ejemplos ahora si vamos a Marcos 1, 25, 26. ¿Marcos cuánto? 1, 25 y 26.
Jesús se reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces, ¿cómo Jesús expulsaba los demonios? Con la palabra. Con la palabra. ¿Cómo Jesús curaba, que ya vimos? Con la palabra. ¿Cómo expulsaba demonios? Con la palabra. ¿Cómo Dios creó el mundo? Con la palabra. Si quieren, solamente para tener nota, pero como ya leímos de la cura, pero en Marcos 1, 41, 42, ahí la cura del leproso también es por la palabra. Y vamos a Lucas 7, 11 a 14, hasta el 14. Lucas 7. Y aconteció el siguiente día que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual también era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Acá es interesante también porque él toca, pero ¿qué dice? Para que resucite a la persona. Exactamente, dijo para que resucite. Entonces Jesús curaba, entonces todos sus milagros realmente lo hacía a través de la palabra. Y no es cualquier palabra, sino son palabras imperativas, o sea, son órdenes. Sí, interesante, en la creación todo. Sí, como, está interesante. Y levanta. Yo no sé cómo la verdad es tanto en él, en la palabra, como en sus actos. Porque tocar a alguien en el mundo, él ha dejado de ser inmundo porque ahora era resucitado. Sí, interesante. Podemos ir. Podemos leer la próxima cita, que está en educación. Al estudiar la Biblia, el estudiante debe ser guiado a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él llama las cosas que no son como si fueran. Por cuanto las llama, entonces existen. Entonces está en todas las citas, en todas las partes. Realmente cuando Dios dice, las cosas se cumplen. Y simplemente para cerrar ahora, yo me olvidé de traducir esa parte, pero ese estudio yo hice basado también en un libro de A.T. Jones, que se llama La ciencia de cultivar la fe. Y voy a leer una parte que es simplemente para hacer el cierre ahora del estudio, que él dice así. Es también así que cuando la palabra de Dios es dicha por un cierto tiempo, como en una profecía que está por venir de centenas de años, cuando llegar ese tiempo, esta palabra es cumplida. Y entonces es cumplida no porque además de la palabra Dios hizo algo para cumplirla, pero porque la palabra fue dicha para ese tiempo. Y en ella está la energía creadora que fez con que la palabra de aquel tiempo produzca la cosa que fue dicha. ¿Sí? Entonces, lo que estuvimos estudiando hasta ahora, la profecía nada más es de que la palabra de Dios también. Toda la Biblia es una profecía. Toda la Biblia es una profecía acerca de ¿quién? Del plan de salvación, acerca de Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso, si vamos a Zacarías 9:9, este es un ejemplo, simplemente. Hay otros más, pero yo voy a dar uno que realmente me gusta bastante. ¿Alguien que pueda leer? Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, que aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de hombre. Entonces acá en Zacarías 9:9 hay una profecía. ¿Y cuándo se cumple esa profecía? En la entrada triunfal. En la entrada triunfal. Ahora sí, Miriam, ¿querés leer la cita? Es bastante cumplida, pero cerremos con ella. Larga. Nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo. No se parecía en nada a la de los famosos conquistadores de la tierra. Ningún séquito de afligidos cautivos la caracterizaba como trofeo de valor real. Pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Los ciegos a quienes había restaurado la vista abrían la marcha. Los mudos cuya lengua él había desatado voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos a quienes había limpiado extendían a su paso sus inmaculados vestidos y le saludaban Rey de Gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. Muchos fariseos eran testigos de la escena, y ardiendo de envidia y malicia, procuraron cambiar la corriente del sentimiento popular. Con toda su autoridad trataron de imponer silencio al pueblo, pero sus exhortaciones y amenazas no hacían sino acrecentar el entusiasmo. Temían que esa multitud, por la fuerza del número, hicieran rey a Jesús. Como último recurso, se abrieron paso a través del gentío hasta donde estaba el Salvador y se dirigieron a él con palabras de reprobación y amenazas. Maestro, reprende a tus discípulos. Declararon que tal ruidosa demostración era contraria a la ley, que no sería permitida por las autoridades, pero fueron reducidos al silencio por la respuesta de Jesús. Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Tal escena de triunfo estaba determinada por Dios mismo. Había sido predicha por el profeta, y el hombre era incapaz de desviar el propósito de Dios. Si los hombres no hubiesen cumplido el plan de Dios, él habría dado voz a las piedras inanimadas, y ellas habrían saludado a su Hijo con aclamaciones de alabanza. Cuando los fariseos, reducidos al silencio, se apartaron, miles de voces repitieron las palabras de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Así será un pollino, hijo de asno. Entonces acá, lo mismo de que todo lo que leímos, de que la palabra dice que se va a cumplir, lo mismo pasa con la profecía. La profecía de Zacarías 9:9 decía que cuando que el rey iba a ser aclamado. Y cuando llegó la hora de la entrada triunfante, ¿por qué él dice que si las personas no clamaran, las propias piedras iban a clamar? Porque Dios no puede mentir. Exactamente, porque Dios no puede mentir y porque cuando sale la palabra, cuando la palabra es dicha, cuando hay una profecía, es imposible que esa profecía no se cumpla. ¿Sí? Por eso esa frase es dicha acá. Entonces, esa es la misma esperanza. Tenemos que tener una fe que es basada en ¿qué? En la palabra. Y para nosotros hoy, principalmente hoy, nuestra fe es basada en parábolas. Porque ese es nuestro mensaje hoy. Y que eso tiene que ser el firme fundamento, ¿sí? Para nosotros. Y tenemos que tener una fe muy viva acerca de eso, porque eso se va a cumplir. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda más o quiere hacer un aporte más? Luisa, entonces vos dirías que ejercitar la fe, como decíamos arriba, sería estudiar la palabra con palabras, y las obras que produce ese estudio sería la obediencia. Sí, yo creo que es realmente cuando tenés fe, no es que simplemente, yo creo que Jesús murió por mí. Pero ¿por qué crees que Jesús murió por mí? No tenemos que tener una fe que es ciega, digamos. Tenemos que tener, la fe que tenemos que tener es la misma fe de Jesús. Jesús estudió toda la profecía para que él supiera cómo tendría que cumplirla. Él sabía, cuando él hacía las cosas y decía las cosas, él sabía exactamente de dónde él estaba sacando eso y por qué estaba haciendo eso. Y es exactamente lo mismo que tenemos que hacer hoy.
Entonces nuestra fe tiene que ser completamente basada en la palabra. Y a través de la palabra que podemos cumplir, hacer las obras que están relacionadas con la palabra. ¿Sí? Sí, el título se menciona que una fe basada en evidencia. Y parece raro porque uno diría, entonces no es fe, pero no se trata de demostraciones, es evidencia, ¿no? Y está avalado en la evidencia de la palabra profética más segura, ¿no? Y para el que conoce esa evidencia, es la suma de evidencias da certeza, ¿no? De lo que ¿Alguien más? Oremos entonces.